Mientras la metafísica se plantea la pregunta por la naturaleza de la realidad, la ontología formula la pregunta fundamental a propósito de la naturaleza del ser, la ética plantea la pregunta filosófica sobre el buen vivir, qué actitud debemos asumir frente a las pasiones, la muerte, el sufrimiento, mientras la teoría del conocimiento y la epistemología elaboran, ahondan y profundizan en la cuestión a propósito del alcance, naturaleza y esencia del conocimiento humano. La estética es el campo de la filosofía que se ocupa de reflexionar sobre la pregunta ¿qué es lo bello? Y uno de los conceptos fundamentales de estética cuando se trata de la reflexión filosófica acerca del arte es la significación del concepto de mímesis. Mímesis significa imitación. Si nos remontamos a la antigua Grecia como referente del pensamiento occidental, nos encontramos con que el sentido del arte en las primeras expresiones artísticas de la Hélade estaba íntimamente asociado a las danzas y a los rituales dionisíacos, de tal manera que en los rituales dionisíacos para Píndaro y también en los himnos délficos, la mímesis no tenía tanto que ver con la imitación, sino con el carácter expresivo del arte asociado a la danza, asociado a los rituales, que Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia según el espíritu de la música, considera expresiones del espíritu dionisíaco, que luego va a encontrar una síntesis con su opuesto, el espíritu apolíneo, y se va a expresar esa síntesis entre lo dionisíaco y lo apolíneo para Nietzsche en la tragedia. Posteriormente, el concepto de mímesis pasa de ser asociado casi exclusivamente al elemento expresivo de la danza, del ritual en las celebraciones dionisíacas, pasa a ser utilizado para referirse a la actividad artística del artesano, del escultor, del poeta, del actor y del músico. Y al ser atribuida la noción de mímesis a la escultura, a la música, a la poesía, al teatro, adquiere un sentido distinto al de la expresión en la danza y pasa a referirse propiamente a la imitación. Ahora, como en todos los temas de filosofía, Platón y Aristóteles son referentes imprescindibles cuando se trata de examinar la historia, el desenvolvimiento del concepto de mímesis en el tiempo. Platón, en el 10º libro de Politeia, erradamente traducido como República, porque República viene del latín que significa asunto público, y el nombre acertado es Politeia, la ciudad ideal, la polis ideal. En este 10º libro, Platón, a través de un diálogo entre Sócrates y Glaucón, reflexiona sobre la naturaleza de la imitación artística y plantea que en la polis ideal se le debe permitir el ingreso a los poetas imitadores, porque para Sócrates, y esta es la filosofía de Platón comunicada a través de una representación literaria de la figura de su maestro, los poetas imitadores se encuentran a 3 pasos de la realidad del ser. Es decir, los poetas imitadores crean su arte, que es una imitación de una copia, porque lo que utilizan como modelo para fundamentar sus creaciones artísticas es el mundo de las apariencias, y las apariencias, de acuerdo a la teoría de las formas de Platón, son simplemente sombras, fantasmas, quimeras de una realidad ideal que se encuentra en el topos urano, es decir, en el mundo de las ideas universales en sí mismas, la idea de lo bello, de lo justo, la idea del bien, existen independientemente del contexto humano en una realidad ideal que es el topos urano. Todo lo que existe en el mundo sensible, tangible y material, por lo tanto, es simplemente una copia en el plano de las apariencias, en el plano de la multiplicidad, de lo relativo, de esas ideas que existen en sí mismas en el topos urano. Y los poetas crean una copia de esas apariencias que a su vez son una copia de las ideas que existen en el topos urano. Luego, cuando Sócrates le dice a Glaucón que los poetas imitadores se encuentran a 3 pasos de la realidad del ser, lo que quiere decir es que los poetas están haciendo una copia de una copia que es además una copia defectuosa porque se da únicamente en el plano de lo que perciben los sentidos, y Platón
genera una jerarquía que Nietzsche va a criticar en El crepúsculo de los ídolos y en otras obras, a propósito de cómo la razón debe estar por encima de los sentidos, la razón debe estar por encima de lo que capta el cuerpo. Platón, por lo tanto, determina que la única mímesis, la única labor de imitación que realmente vale la pena, que es digna de llevar a cabo, es aquella que imita las ideas que existen en el topos Urano. Va a decir también que la imitación artística a partir de apariencias tiene una importancia secundaria con relación a esa imitación que trata de dar cuenta de las ideas que existen en sí mismas en el topos Urano. Estos planteamientos de Platón van a hacer eco en la historia de la estética y de la teoría del arte porque van a fundamentar dos corrientes antagónicas. Primero está la corriente mimética, idealista, y la corriente naturalista que concibe la mímesis como una labor que convierte el arte en un espejo de la realidad. Para el caso de la corriente idealista, lo único que debe imitarse en el arte son ideas cognoscibles a través de la razón, perceptibles por medio de los ojos de la mente, y si bien algunas de estas ideas pueden captarse, pero de una forma limitada a través de los sentidos, para esta corriente idealista el objeto del arte es imitar mediante la mímesis esas ideas o esas formas superiores que existen en una realidad ideal. Captar la esencia de lo bello, que no es una esencia terrenal sino suprasensible. Para el caso de la corriente naturalista, se utiliza una símil que aparece precisamente en el 10º libro de Politeia, donde Sócrates le dice a Glaucón que el arte es como un espejo y si uno mueve el espejo en diferentes direcciones puede recrear el sol, puede recrear en un momento las nubes, puede proyectarse a uno mismo, porque si va moviendo el espejo va cambiando lo que se refleja en la superficie del mismo y el arte por lo tanto es comparado a un espejo. Para los naturalistas el arte se convierte en ese espejo que refleja la realidad y esa símil va a hacer eco históricamente, por ejemplo en el Renacimiento. En el Renacimiento encontramos en las notas de Leonardo da Vinci una descripción de cómo debe ser el pintor y Da Vinci dice que el pintor debe ser como un espejo que le da forma a la realidad sensible. De ahí surge, por ejemplo, la corriente del realismo, de ahí surge la tendencia de reproducir la realidad, de calcarla como si el arte fuera un espejo y se hace la distinción entre eso que el arte reproduce a manera de un espejo y los elementos ornamentales que se derivan de la creatividad del artista, que son mera decoración y que hacen parte de la imaginación y de todos los elementos fantásticos, suprasensibles, metafísicos, por lo que el límite de esta noción de arte como un espejo es que hace esa división tajante entre la realidad que debe ser reflejada en el espejo y lo que el artista añade a manera de ornamentos, despreciando ese elemento creativo de la condición humana que es una manifestación de lo más valioso del espíritu, de lo más complejo, que es la capacidad de crear, la capacidad de imaginar, la capacidad de dotar de un sentido trascendente, simbólico, esa realidad que nos rodea, esa realidad cotidiana. A partir del romanticismo comienza a consolidarse una metáfora para describir el arte y para reflexionar sobre qué implica la mímesis, que ya no es la metáfora del espejo que refleja la realidad para los naturalistas tangible, material, para los idealistas la realidad suprasensible del topos Urano, platónico, ya es una metáfora que tiene que ver con la símil de la lámpara, es decir, el artista ya no se preocupa por emular una realidad suprasensible o una realidad tangible, material, como creen los naturalistas, sino que el artista irradia de su propia subjetividad y por lo tanto el arte es una actividad del espíritu, irradia la manera como una lámpara, transmite la luz y por lo tanto crea su obra artística a partir de un proceso de planificación que le da un carácter teleológico a la actividad artística. Lo que no analizan Platón, por ejemplo, que divide las artes en artes estéticas, en artes que transforman la naturaleza, en artes que imitan, en artes que crean. Aristóteles en su análisis del arte en la poética, lo que les falta a estos grandes pensadores
es reconocer el papel de la subjetividad del artista a la hora de hacer arte. No es simplemente que el arte se reduzca a una labor de mímesis en el caso del artesano, en el caso del tejedor, en el caso de estas disciplinas que Platón considera como expresiones de arte pero que son más cercanas a la técnica. No es solo que el artista esté imitando, en el caso del artesano, la idea que existe en el topos urano del objeto que está fabricando. No es solo que el poeta esté imitando una realidad de lo humano o una realidad natural. No es solo que el pintor reproduzca la realidad que se presenta a los sentidos, sino que en el arte hay un elemento subjetivo que va más allá de la mera reproducción e implica propiamente la creación. Por ejemplo, en la literatura no solamente se trata de reproducir una realidad histórica, de reproducir una realidad material, como por ejemplo recrear paisajes o recrear países o recrear lugares históricos, lugares naturales. Eso se puede hacer desde luego, pero para que sea buena literatura tiene que haber un elemento creativo, un elemento que implique la irradiación de un elemento subjetivo del propio artista, que le dé un toque existencial, una dosis de profundidad filosófica a esa producción artística. Entonces, con la metáfora de la lámpara, se incluye el elemento subjetivo a la creación artística y la mímesis como imitación va de la mano con esa capacidad creativa, con esa capacidad de dotar de sentido existencial, ontológico, mítico, religioso, de dotar de sentido cultural aquello que se produce bajo la forma de arte.